Y ahora vamos a continuar con la materia de metodología de la investigación, ¿de acuerdo? Dentro de la metodología de la investigación vamos a tener la diferencia entre método, técnica y metodología, siendo el método el camino para llegar a un fin, es decir, nuestro fin va a ser el conocimiento científico. Entonces, el método va a ser ese camino que vamos a seguir para llegar al conocimiento científico. Van a ser los procedimientos para alcanzar los fines de la investigación, mientras que la técnica van a ser esos medios auxiliares para llegar al conocimiento. Las técnicas son particulares. Dentro de un método van a usarse varias técnicas. Entonces, el método va a ser los procedimientos para alcanzar los fines de la investigación. Pero dentro de los métodos existen las técnicas, ¿sale? Estas técnicas son particulares, me van a ayudar a realizar distintos procedimientos, estas técnicas. Ahora bien, la metodología es la descripción y método de investigación. Los métodos. La metodología es la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación. En la metodología o a la metodología le interesa más el proceso de investigación que los resultados. Es decir, dentro de la metodología yo voy a evaluar si mis métodos, si mis técnicas son las correctas para investigar, si son las correctas para poder realizar mis experimentos. Por ejemplo, si yo voy a tomar una muestra de, no sé, de un río o de un lago o de algún manto acuífero, pues se deben seguir ciertos métodos y debo adoptar ciertas técnicas para que la toma de mi muestra sea correcta. Si yo, por ejemplo, tomo un vaso desechable que me encontré por ahí tirado y meto la mano junto con el vaso desechable y no lo tapo, sino que así me lo llevo a mi casa, o bueno, sí, me lo llevo a mi casa así, y pues lo dejo por ahí botado. Después me acuerdo, yo tengo una muestra del agua del río, por ejemplo. Eso no se hace. De donde la dejé, destapada y sin ninguna protección para nada, y me la llevo al laboratorio. Esas técnicas que yo utilicé, esos métodos que yo utilicé son incorrectos. ¿Por qué? Porque debo cuidar la muestra que se está tomando en el sitio, ya que si la llevo a mi casa, pues se va a contaminar con los agentes que están en mi casa, y no solamente voy a tener los que están en el río, sino también los que están en mi casa. Y ahí es donde la metodología entra a evaluar estos métodos y estas técnicas que estamos usando para poder investigar y para poder decir, tu investigación es correcta, tus procedimientos son correctos, o sabes que tus procedimientos no son correctos y debes volverlo a hacer. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No. No, ninguna. Esdras, Luis Ángel. No, ninguna. Vale. No. Ok, entonces vamos a ver. ¿Y para qué yo quiero saber o para qué yo estoy realizando estos métodos, estas técnicas? ¿Para qué tengo mi metodología? Bueno, porque el fin es generar conocimiento. El fin es generar conocimiento. Comúnmente entendemos por conocimiento al proceso mental, cultural e incluso emocional, porque también incluimos las emociones, ya que somos humanos, a través del cual se refleja y reproduce la realidad en el pensamiento. ¿A partir de qué? Pues de experiencias, de razonamientos, aprendizajes. Es por esto, o más bien, este es el fin de la investigación, este es el fin de mi metodología, generar conocimiento.
Y este conocimiento viene dado por nuestras experiencias, que son nuestros experimentos, nuestros métodos y nuestras técnicas, los razonamientos y los aprendizajes. Obviamente, para realizar ciertas técnicas debo razonar lo que estoy haciendo y debo, pues más bien, esto me va a dejar un aprendizaje. Primero, a cómo hacerlo bien, y segundo, cuáles son los resultados o qué es lo que se está generando a partir de estos procedimientos, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta acerca de lo que es el conocimiento? No, ninguna. No, ni una. Ok, dígame. Voy apenas conectándome, no podía. ¿En qué vamos o qué dijo? Ok, estamos ya en la materia de metodología de la investigación. Apenas hemos descrito qué es la metodología de la investigación, más bien, que se divide en métodos, técnicas y metodología, y lo que es el conocimiento, que es a lo que llegamos a partir de los métodos que utilizamos. ¿De acuerdo? Okay. Sí. Bien, entonces, continuando, tenemos elementos de la investigación. Estos elementos son importantes. Miren, tenemos al sujeto, al objeto, al medio y al fin. El sujeto es quien desarrolla la actividad, es decir, el sujeto va a ser el investigador. Bueno, sí, el investigador. El objeto va a ser aquello que se está investigando, aquello que se está indagando. Esto puede ser materia o puede ser algún tema de interés. El medio es lo que se requiere para llevar a cabo las actividades, es decir, el conjunto de, aquí ya está, el conjunto de métodos y técnicas que son adecuadas para investigar a dicho objeto. El fin va a ser lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de una problemática que se ha detectado anteriormente. Entonces, los elementos de la investigación son el sujeto, que va a ser quien está investigando, el objeto, que va a ser la materia o el tema de investigación, a quien se está indagando o lo que se está indagando. El medio son los métodos y las técnicas, ¿vale? Y el fin, pues van a ser, por ejemplo, la resolución de alguna problemática detectada. Y obviamente, al solucionar esta problemática, generamos conocimiento también, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, ¿no? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿No? Michelle, Luis Ángel, Esdras. No más. No, ni una. ¿No? Vale. Ahora vamos a ver la estructura del proceso de investigación. Aquí tenemos en primera instancia tenemos la determinación del tema. Cuando nosotros queremos investigar algo, primero tenemos que determinar el tema. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a investigar, pues ¿qué vamos a hacer, no? Si no sabemos ni qué vamos a investigar. Es por eso que primero se define o se determina el tema de nuestra investigación. Perdón. De aquí nos vamos a la información, es decir, ya tengo mi tema, ya sé de qué voy a investigar. Ahora me voy a buscar información, pero antes, aquí, si se dan cuenta, tengo hipótesis iniciales. La hipótesis es un supuesto, es decir, ¿qué es lo que yo pienso que puede ocurrir? Por ejemplo, ¿qué será? Si se consumen grandes cantidades de carbohidratos y azúcares, entonces se aumentará de peso y se sufrirán ciertas enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, ¿vale? Ahí tengo una hipótesis. ¿Qué estoy diciendo? Que si nosotros estamos consumiendo azúcares, si estamos consumiendo carbohidratos en grandes cantidades,
que son pues nocivas para la salud, entonces a la larga o en corto plazo vamos a tener enfermedades cardiovasculares y vamos a empezar o vamos a tender a aumentar de peso. Esa es mi hipótesis, eso es lo que yo supongo, pero, la hipótesis no es solamente lo que yo supongo así como de, pues tal vez pase esto. No, sino que en base a estudios que ya se han hecho, en base a información que ya existe, yo realizo mi hipótesis. Aquí yo, ¿cómo voy a saber que las azúcares o que los carbohidratos son nocivos para la salud? Pues yo no lo sabría, tendría que investigar primero y tendría que saber, ok, sí, los azúcares y los carbohidratos son buenos para la salud en ciertas cantidades, porque los necesitamos para nuestra energía. Eso lo vamos a ver en biología. Pero bueno, les adelanto, ¿no? Entonces los necesitamos para producir energía. Sí son necesarios, pero en cantidades moderadas. Ya rebasando esas cantidades, entonces comienzan a ser nocivos. Entonces comienzan a generarnos enfermedades. Y ya es ahí donde yo obtengo mi hipótesis, de acuerdo a esa información que ya tengo, ¿de acuerdo? La hipótesis se basa en información, y ya es lo que yo espero que suceda. ¿Se entendió lo que es la hipótesis? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, se entendió. ¿Michelle? ¿Luis Ángel? Sí. Ok, vale. Entonces, ya que tengo mi hipótesis, bueno, determiné mi tema, creé mi hipótesis a partir de mi tema, y ahora sí voy a buscar información que ayude a, ya sea, refutar mi hipótesis, es decir, mi hipótesis fue nula o no fue verdadera o no se cumplió, o decir mi hipótesis es verdadera, mi hipótesis sí realmente se llevó a cabo. Para ello, pues bueno, voy a buscar información. ¿Cómo? Pues a través de la documentación. La documentación, bueno, dentro de la información voy a tener documentación, pero también voy a tener observación directa. Esta observación directa, pues va a ser estos experimentos que yo voy a generar para poder realizarlos y poder decir, lo que está pasando aquí es esto y esto. ¿Por qué? Porque, no sé, las rutas metabólicas que generan o que se siguen en los microorganismos o en los organismos vivos son diferentes, entonces esto conlleva que se genere más energía de la necesaria y esta energía se acumula en forma de grasa. Esto es lo que hace que se aumente de peso, pero este aumento de peso no es gradual, sino que es exponencial. Todo esto, ¿sale? Pero esta información se empieza a acumular. ¿Por qué? Porque yo empiezo a buscar información, bajo PDFs, digo, aquí en este libro dice esto, estos autores mencionan aquello, esta investigación dice esto, pero la investigación de acá dice aquello, entonces se empieza a acumular. ¿Qué debo hacer? Pues la tengo que clasificar, ¿sale? Esta documentación de toda la información que yo estoy buscando, debo clasificarla. ¿Para qué? Para poder seleccionar la que me funciona, la que me sirve. ¿Por qué? Porque voy a hacer la interpretación de la información. ¿Cómo la voy a interpretar? Voy a elegir métodos y técnicas que me ayuden a interpretar mi información. ¿Para qué? Para poder seleccionarla. Así que estos métodos y estas técnicas me van a ayudar a interpretarla, a decir, ok, esta investigación es acerca de personas adultas, bueno, mayores de 18 años, con tendencia al sobrepeso y las causas de dicho sobrepeso. Esa investigación me ayuda, ¿no? Porque estoy hablando del sobrepeso. Aunque sí y no. ¿Por qué? Porque está hablando del sobrepeso, pero yo estoy hablando que el origen sea el exceso del consumo de los azúcares y de los carbohidratos. Entonces, debo encontrar investigaciones, información acerca de los azúcares y de los carbohidratos que afecten a la salud del ser humano.
Este es mi objetivo de investigación de la información. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿No? ¿Seguros? No, ni una. ¿Seguros, seguros? Michelle, Esdras, ¿segurísimos? Entonces la documentación es la clasificación. Perdón, otra vez no te escuché. Que entonces la documentación va a la acumulación y a la clasificación. Exacto. Sí, es como cuando ustedes, no sé si lo han hecho en alguna ocasión, que por ejemplo están buscando, no sé, ¿qué pueden buscar? No sé, el mejor vino y están buscando en diferentes, pues, tiendas online, por ejemplo, ahorita que estamos en auge con esto, están buscando en diferentes tiendas online, diferentes tipos de vinos y los diferentes precios. Y ya tienen, no sé, como 5 tiendas diferentes y cada una tiene promociones diferentes. Entonces, ustedes acumularon la información. Ahora, ¿qué les tengo que hacer? Pues clasificarla, ¿no? Ah, pues este tiene mejores precios, pero este tiene mejor calidad. Y después van a decidir, a través de métodos y técnicas, decidir, ¿qué quiero? ¿Calidad o precio? ¿O quiero calidad y precio? Pero si yo quiero calidad y precio, y a lo mejor ninguna de las 5 tiendas cumple con calidad y precio. Solamente o calidad o precio, por ejemplo, ¿no? Supongámoslo así. Y digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero más calidad. Ah, pues únicamente me quedo con las tiendas en las que tienen calidad. Y ya de ahí yo digo, ah, bueno, de ahí ya puedo decidir entre el precio. Por ejemplo, es un ejemplo. Ahí vimos que primero acumulé información, después la clasifiqué en ofertas o en calidad y precios, las clasifiqué. Y después me fui con calidad, que sería mi interpretación de la información. Digo, ok, quiero calidad, calidad. Y después seleccioné solamente las de calidad. De ahí ya empiezo a comparar y decidir cuál me conviene. ¿Sí se entendió un poquito más? Sí, ya. Sí. ¿Seguros? Sí, ya, un poquito más. Entonces, de ahí ya tengo mi información, ya la clasifiqué, ya la seleccioné. De ahí me voy a la explicación de por qué interpreté de esa manera la información, de por qué elegí esa información. Ahí viene la explicación en donde mi hipótesis va a desarrollarse. Es decir, aquí tenía mi hipótesis inicial, que fue que así, que al consumir grandes cantidades de azúcares y de carbohidratos, las personas aumentan de peso y tienden a padecer enfermedades cardiovasculares. Después de leer y de investigar y de saber y de clasificar mi información y seleccionarla, ahora explico, ok, de acuerdo con dichos autores, de acuerdo con esta investigación, sí, los carbohidratos son causa del aumento de peso, pero no son los principales causantes de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Entonces, mi hipótesis es 50% verdad, 50% no. ¿Por qué? Porque los principales causantes de supongámoslo, no estoy diciendo que esto sea cierto. Los principales causantes de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, son los lípidos, las grasas, el exceso de grasas malas, o bueno, de colesterol malo, porque hay colesterol bueno y colesterol malo. Entonces, el exceso de colesterol malo es el causante de las enfermedades cardiovasculares. Y las personas que padecen enfermedades cardiovasculares no son precisamente personas obesas, pueden ser personas en su peso ideal. Entonces es ahí donde mi hipótesis no es del todo verdad. Ahora la cambio y digo, de acuerdo a todas estas investigaciones que yo hice y de acuerdo a todo lo que yo vi y experimenté, esto es lo que resulta. Esta es mi explicación. Es por eso que mi hipótesis no fue cierta. Sin embargo, las investigaciones también apuntan a que es una condición genética en varios casos son el 80% de la población, por ejemplo. Estoy dando datos al aire, nada de esto es verdad. Estoy dando datos al aire.
Y bueno, ya con eso, ya con la explicación de todo lo que yo encontré, ahora sí llego a las conclusiones. Por lo tanto, se concluye que la cantidad adecuada de azúcares y de carbohidratos a consumir por cada persona es de tanta cantidad. Esto solamente para las personas que tienen de 18 años en adelante, no, de 18 a 40 años, de 40 hasta 65, 70 años, deben reducir su consumo ya debido a esto y esto. Pero eso es solamente para personas sanas y que no tienen antecedentes de familiares con enfermedades cardiovasculares o con tendencias sobrepeso. Y aquellos que sí tienen antecedentes de familiares con enfermedades cardiovasculares o antecedentes de sobrepeso, deben consumir menos cantidad debido a esto y esto. Por ejemplo, entonces ahí ya estoy llegando a conclusiones a partir de mis investigaciones, a partir de lo que yo hice antes. De ahí, ahora sí, voy a aplicarlo, voy a decir, ok, ahora voy a tener, no sé, unos 20 pacientes en donde 10 tengan antecedentes y 10 no tengan antecedentes. De estos 20 voy a hacer estos chequeos, voy a estar checando o estar revisando su presión, su flujo sanguíneo, voy a revisar su peso de acuerdo al consumo que estén teniendo de estos azúcares y de estos carbohidratos, y voy a verificar que mi información y que mis conclusiones sean correctas, sean ciertas. ¿Para qué? Para que esto deje una enseñanza, que al final es el conocimiento del que hablábamos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí se comprendió esta parte? Sí. ¿Sí? Michelle, Luis, Ángel. ¿Sí? Sí. Esdras. ¿Sí? De acuerdo. Sí. Vale. Entonces, veamos. Hay preguntas básicas que dentro de la metodología de la investigación se realizan. ¿Cuáles son? Bueno, primero el qué. ¿Qué se quiere conocer? Aquí, pues va a tener como, va a entrar la innovación, la acotación temática, la acotación espacial y la acotación temporal. ¿Qué quiere decir esto de acotación? Bueno, pues cuando yo estoy preguntando qué se quiere conocer, qué es lo que quiero saber, sí, una es la innovación, eso de cajón, pero el tema debe acotarse, es decir, debe acortarse. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, quiero saber o quiero hablar acerca ¿de qué será? ¿De qué será? No sé, bueno, vamos a ponerlo, no sé, en un negocio. Yo quiero abrir un local o yo quiero abrir una cafetería. Vale, quieres abrir una cafetería, ok, pero ¿qué vas a tener en la cafetería? Bueno, pues, no sé, ¿qué cafés vas a vender? ¿Qué tipo de café? ¿O todos los cafés del mundo? Pues no. Bueno, pues voy a vender café mexicano y que venga de Tabasco, nada más de ese café, es café artesanal y eso es lo único que voy a vender para empezar, por ejemplo, ¿no? Ya después se verá si café gourmet o no. O bueno, café de otros lados o no. O cafés internacionales. Mientras... Lo más indicado, ¿no? Regional. ¿Mandé? Lo más indicado, ¿no? Exacto, bueno, lo lo más que más se indicado, lo más objetivo posible. La acotación espacial. Ok, delimita tu territorio. ¿En dónde vas a vender el café? ¿O vas a hacer entregas? ¿No las vas a hacer? ¿Hasta dónde vas a hacer las entregas? Porque tú estás, por ejemplo, vas a estar en Pachuca. ¿A poco vas a hacer entregas hasta el Estado de México? ¿O en Guadalajara? Pues no, acota tu espacio. Nada más delimita tu espacio, hasta dónde vas a llegar. Acotación temporal, ¿de aquí a cuánto tiempo crees ver este crecimiento en tu negocio? ¿Cuánto tiempo le vas a dar para ver ese rendimiento, para ver que realmente está funcionando? ¿Sale? Ese es el qué, el por qué se quiere conocer o por qué se quiere hacer en este caso, lo del negocio les decía, las motivaciones, los condicionamientos personales. Es decir, normalmente
Y generalmente, para poner un negocio, las motivaciones son, pues, no morirse de hambre, principalmente, ¿no? Más que, por ejemplo, ayudar a la sociedad. Creo que eso queda en segundo plano. Al menos eso es lo que yo pienso. Igual y alguien me dirá, no, 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 yo voy a abrir un negocio porque quiero ayudar a la sociedad y ya después veo lo de no morirme de hambre, tal vez. Pero no creo mucho. Es como que al revés. Pero bueno, aquí están las motivaciones, el por qué yo estoy abriendo este negocio. Y además, sí, una parte es no morirme de hambre y otra parte, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Yo voy a vender café regional o café del estado de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque quiero impulsar, pues, que los mexicanos consuman lo regional, lo de su país, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es otro motivo, esa es otra condición. El por qué se quiere hacer o por qué se quiere conocer la finalidad científica y práctica. Aquí, por ejemplo, la finalidad científica sería que ellos disfruten de este café y vean que es mejor de los que hay en otros países o de los que hay en otros lugares del mundo, por ejemplo, ¿no? Y que además, pues los agricultores, los que están produciendo este café, pues tengan trabajo, por ejemplo. Entonces, estos son los para qué, es decir, las finalidades. Otra pregunta es el cómo se quiere conocer, qué tipo de conocimiento, qué tipo de perspectiva y qué límites voy a tener. El tipo de conocimiento, no sé, puede ser que en mi cafetería yo voy a decir, o yo voy a poner, no sé, cuadros, o puede ser, voy a dar un pequeño tour, o voy a dar una pequeña enseñanza acerca de los cafetales, acerca del café, de cómo se hace, de cómo se tuesta, de cómo se obtiene, cómo se tuesta, cuál es su aroma inicial. Y voy a hacer que los que vengan a la cafetería, los comensales, pues tuesten su propio café, por ejemplo, ¿no? Eso estaría padre. Bueno, digo yo, estaría padre. Entonces, ahí está generando conocimiento. Está generando conocimiento del tipo práctico. ¿Por qué? Porque está poniendo a los comensales, a quienes están consumiendo su café, a desarrollar las técnicas para poder tostar el café, para poder molerlo y para que en ese proceso se vayan enamorando del aroma del café. Y al final, además de consumir café, pues también se lleven estas bolsas de granos de café, ¿no? Para su casa. ¿Sí me doy a entender hasta aquí acerca de estas preguntas y de los objetivos? Sí, ¿Sí? ¿Seguros? Vale. Otra pregunta, pues va a ser el cuánto cuesta, que esa pregunta pues es también muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es cuánto cuesta en efectivo, en dinero, en recursos económicos, sino cuánto cuesta de inversión en tiempo, en recursos humanos, en recursos materiales. Todo esto también lo debo tener en perspectiva. También debo verlo, debo saber. Porque, por ejemplo, no sé, para que me traigan el café desde Chiapas, por ejemplo, no sé, se tardan 3 semanas, qué sé yo, 3 semanas. Sí, 3 semanas, pero yo ya lo necesito para ayer. Pues no, debo saber cuánto tiempo, o más bien, a partir de cuándo debo pedir mi café para no quedarme sin café durante el periodo que tarda en llegar. Además, debo saber quiénes van a atender este negocio. Si solamente una persona, si 3 personas, 5 personas, y cuánto les voy a pagar, además de los recursos materiales, el local, las máquinas estas para hacer café, las tostadoras, las moliendas del café, los molinos de café, o no sé cómo se llaman, la verdad, pero yo supongo que son molinos. Y también los recursos económicos, ¿no? De cuánto va a costar la renta, voy a rentar, no voy a rentar, cuánto va a costar pagarles a las personas que me estén apoyando en el local, o cuánto va a costar
pagarle a los proveedores para que me traigan los granos de café o para que me traigan, no sé, los diferentes tipos de leches que necesito para realizar otros tipos de café, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No. ¿No? Segurísimos. No. Ok, sale. Bueno, entonces, ahora, vamos a ver los criterios de clasificación de la investigación. Son 3 principales, pero dentro de cada uno se subdivide. Entonces, tenemos, según el paradigma de la investigación, según la finalidad de la investigación y según la dimensión cronológica. Según el paradigma de la investigación, va a estar dividida en 2, en cualitativa y en cuantitativa. Según la finalidad de la investigación, va a estar dividida en 3. Va a ser la fundamental, la teórica o pura y la aplicada. Estas 3, de hecho, se parecen. Ahorita las vamos a ver. Dentro de la dimensión cronológica también se divide en 3, que sería la histórica, la descriptiva y la experimental. Así es como se dividen las investigaciones, o bueno, dentro de los criterios de la investigación, ¿sale? Criterios de clasificación de la investigación, así se divide. Bien, vamos a ver los primeros. Entonces, según el paradigma de la investigación, o según los paradigmas de la investigación, tenemos a la cuantitativa. La cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para obtener resultados. Los datos cuantitativos de los estudios de mercado, como el tamaño del mercado, la demografía, las preferencias de los usuarios, proporcionan información importante para la toma de decisiones empresariales. Entonces, dentro de la investigación cuantitativa va a ser aquella en la que los datos se puedan contabilizar, es decir, puedan tener números, por ejemplo, las edades, el tamaño de la población, ¿qué más? Puede ser las estaturas, también son números, se pueden contar. ¿Qué otra cosa? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están dentro de los consumidores, por ejemplo? El gasto per cápita anual, gasto por cada persona anualmente. El rango de edades también. Son datos cuantitativos que se pueden investigar a través, o que se pueden saber a través de la investigación cuantitativa, ¿de acuerdo? Esto es diferente a la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque en la investigación cualitativa depende de la recopilación de datos verbales, de conducta u observaciones que se pueden interpretar de una manera subjetiva. Los datos cuantitativos van a ser, por ejemplo, los gustos, por ejemplo, en las encuestas, no sé, ustedes han hecho este tipo de encuestas, yo sé que sí, nada más acuérdense, en donde les preguntan, ¿qué tan satisfecho está con la información brindada, por ejemplo? Y les ponen, muy satisfecho, más o menos satisfecho, poco satisfecho, nada satisfecho. Y ustedes ya eligen y dicen, más o menos satisfecho. Pero ahí no les dan ningún número. Ahí solamente es cómo se sienten respecto a la información brindada. Ese es un dato cualitativo, de cualidad, no de cantidad, de cualidad, de cómo te sientes, de qué es lo que esperabas, pero nada más. O por ejemplo, estás en Acapulco a las 4 de la tarde, ¿eso cómo te hace sentir? Ya, te dan opciones. Feliz, bueno, muy feliz, feliz, más o menos feliz, poco feliz, nada feliz. Y entonces tú ya eliges, ¿no? Yo, a la hora que sea, pues muy feliz, ¿no? Y entonces ya ahí yo le pongo muy feliz, pero ese es
cualitativo, no cuantitativo. No estoy diciendo, pues le doy un 8 o le doy un 6. No. O bueno, si yo dijera eso, sería muy subjetivo. Solamente yo le daría esa calificación o yo diría, pues le doy un 8. Pero no me estoy basando en nada más que en mis emociones, más que en lo que yo siento. ¿Vale? Esos son los datos cuantitativos. Esa es una investigación cuantitativa. ¿De acuerdo? Esto se usa más que nada, pues, para por ejemplo, la satisfacción de algún servicio, para saber los gustos, para definir, no sé, incluso en los, ¿cómo se llaman estos? Se me fue los nombres. Las agencias de viajes o en los autobuses también te dan, y en los restaurantes también te dan estas encuestas de satisfacción, ¿no? ¿Qué tan satisfecho estás qué tan feliz te hizo asistir a, y así? Entonces, Como los juegos. ¿mandé? Como los juegos. Ándele, como en los juegos. ¿Sale? Entonces, esa es la investigación cualitativa. Recuerden, cuantitativa, cantidades. Cualitativa, cualidades. Emociones, sentimientos, cantidades. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, ni una. ¿No? ¿Una? ¿Michelle? ¿Luis Ángel? No, ¿No? no. No. Y entonces aquí tengo este ejemplo de, por ejemplo, 54 minutos diarios en Internet de los peruanos. Bien, aquí nos dice que el tiempo está repartido, por ejemplo, 13.8 en, esto es redes sociales, el 12.2 en mensajería, los 8 minutos en entretenerse, 5.4 en el correo, creo que es un 2.4 en noticias y 13.2 en otros, que pueden ser blogs, deportes, retail, etc. Entonces, aquí estamos viendo un tipo de investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque se me está dando el tiempo en minutos. Se puede contar el tiempo, ¿sale? Bien, ahora vamos a ver la investigación según, o más bien el criterio según la finalidad de la investigación. Aquí es donde les digo que se parecen un poco entre ellos. Vamos a ver. Por ejemplo, la fundamental proporciona una amplia visión de muchos campos científicos diferentes. El objetivo de esta modalidad de investigación es buscar respuestas a preguntas fundamentales. Crea nuevas teorías o modifica las ya existentes. Va a investigar leyes, va a investigar principios. Este es el tipo de investigación fundamental. Este conocimiento no tiene que ser usado para algo en específico. Lo importante va a ser ampliar la comprensión sobre el ser humano y los fenómenos del mundo. Para esto sirve este tipo de investigación fundamental, no tanto para una aplicación, sino para ampliar un poco más nuestro panorama. Y sí, tal vez en base a estas investigaciones, pues aplicarlas en alguna otra área, pero normalmente es para ampliar nuestra información. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo este ejemplo que dice: entre los claros ejemplos de investigación básica están los estudios de la actividad cerebral tras la muerte. Es el caso de una investigación de la Universidad de Southampton que confirmó que los pensamientos continúan después de que el corazón se detiene. Este demostró que las personas aún experimentan conciencia durante hasta 3 minutos después de haber sido declaradas. Ok, les mencionaba que esta investigación, por ejemplo, es pues interesante debido a que podemos con este avance, con esta investigación, con este descubrimiento, podemos entender un poquito más acerca de, por ejemplo, las funciones cerebrales, o de nuestro sistema nervioso, o de muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, es importante este tipo de investigaciones que, si bien es cierto, hasta ese momento en el que se encuentra esta información, no tiene ninguna aplicación,
Después puede encontrarse una aplicación para dicha investigación, para dicho descubrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda con respecto a este tipo de investigación? No, ninguna duda. ¿No? ¿Seguros? Entonces, cuando nos morimos, cuando ya estamos muertos, entonces, dura 3 minutos ¿cómo se llama? Para poder pensar. Bueno, seguir trabajando nuestro cerebro. Según esta investigación, sí. No te lo puedo asegurar porque no lo he vivido, pero según la investigación, pues sí. Porque quien lo ha vivido, pues más bien quien lo ha experimentado no vive para contarlo. Pero según esto, pues sí. ¿Sale? Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. De aquí, dentro de este tipo de investigaciones, también está la teórica, la teórica o pura. Este tipo de investigación, su propósito principal va a ser satisfacer la curiosidad humana y también el incrementar las bases del conocimiento científico. Es exactamente lo mismo que el anterior, solo que el anterior pues son aspectos fundamentales, por ejemplo, la vida, la muerte, quiénes somos, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y esta, la teórica o pura, va a ser para satisfacer la curiosidad humana del cómo surgió el mundo, del por qué se extinguieron ciertas criaturas, el por qué las nubes son, bueno, se ven blancas y por qué las dibujamos azules, por ejemplo. ¿No se han dado cuenta de eso? Que las nubes son blancas y nosotros las dibujamos azules. Sí. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, pues toda esta investigación teórica o pura pues ayuda a esclarecer estas dudas, a aumentar o a disminuir, no, a aumentar nuestra curiosidad y a sentar bases para el conocimiento científico. Entonces aquí tenemos, les decía, por ejemplo, conocer el origen del universo, saber cómo funcionan las neuronas, descubrir cómo se extinguieron los dinosaurios o descifrar el código genético del picudo rojo, son ejemplos de la investigación pura. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, Niana. No. Un poco. Bien, entonces, ahora, la tercera de estas es la investigación aplicada. Aquí sí se utiliza la investigación ¿para qué? Para encontrar soluciones a problemas cotidianos, curar enfermedades, desarrollar tecnologías innovadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sí se aplica. La aplica, como su nombre lo dice, sí se lleva a la práctica. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos, uno de los ejemplos de esta investigación es, por ejemplo, en las industrias alimenticias o alimentarias, donde incluyen en su proceso de producción diversas actividades que son el resultado de las investigaciones aplicadas. Por ejemplo, las buenas prácticas de fabricación, la actividad antimicrobiana, el procesamiento térmico, el transporte, el envasado, la distribución, todos estos aspectos que toman en cuenta en la industria alimentaria es debido a las investigaciones que se han realizado con anterioridad. Por ejemplo, aquí vemos, a ver si lo puedo acercar, sí lo puedo acercar. Aquí vemos a este hombre que está trabajando en una industria alimenticia o alimentaria, que vemos que son de embutidos, de carnes carnes, embutidos, toda esta parte. Ahora díganme, ¿qué ven que de específico para la industria alimentaria que debe respetar este trabajador para la industria alimentaria? Que, por ejemplo, en la casa, pues no lo hacemos, por ejemplo. ¿Cuál? Creo que no pregunté muy bien, o creo que no hice muy bien mi pregunta. Por ejemplo, a ver, veamos. Aquí, en la industria alimentaria, justo en esta imagen, vemos que la persona trae una bata.
Esto se debe a que nuestra ropa que usamos, pues acarrea todos los microorganismos que están en la calle, en nuestra casa, en los lugares en los que nos movemos. La bata ayuda pues a que no estos gérmenes, todo esto no entre en contacto con los alimentos y que además los microorganismos que están en el ambiente de nuestro trabajo pues no salgan de ahí o no nos los llevemos a nuestras casas o a donde vayamos. Es para eso que se utiliza la bata. También podemos ver que trae, ¿cómo se llama esto de acá arriba del cabello? ¿Cómo se llama? No, cofia no es, ¿o sí? ¿No? Sí, ¿Sí? sí es ¿No cofia cofia. es lo de las enfermeras? No, me parece que también es la que llevas en la cabeza, o rejilla, ¿no? Bueno, ándele, pues eso que parece nuestra, la bolsa para el cabello. Bueno, la cofia, o lo que trae en la cabeza, es para cubrir precisamente el cabello, para que no pues, suelte por ahí el cabello en los alimentos. Es por eso que se necesita poner esta parte de la cabeza. Le falta el Pero si se cubrebocas. dan cuenta también, ¿mande? Le falta el cubrebocas. Exacto, es lo que les iba a decir, pero si se dan cuenta, pues no tiene cubrebocas, aunque, digo, deberían traerlo en todo tiempo, pero si se dan cuenta también, estos alimentos que están aquí ya están empaquetados, ya están sellados al vacío. Por lo tanto, bueno, pues, o sea, sí debería llevar cubrebocas, pero ya no es tan riesgoso en este caso, pero sí debería llevar. Pero hasta el fondo están sin empaquetar. ¿Mande? Hasta el Todo fondo está están sin pactado. empaquetar. Exactamente. Entonces sí, de todas formas tendré que llevarlo porque está dentro del cuarto donde están los alimentos, ¿cierto? Y si se dan cuenta también este hombre, pues no puede, bueno, generalmente o normalmente en la industria alimenticia los hombres no pueden llevar barba, ni bigote. Las mujeres no pueden llevar aretes, no pueden ir maquilladas, tampoco llevar uñas, por lo mismo, porque se contamina el lugar en donde están trabajando y las cosas que están tocando. Ahora bien, también vemos que, según esto, en una mano trae un guante, pero en la otra no. Debería traer las dos. Pero bueno, todo esto que se sabe que para cubrirse, para que no se contaminen los alimentos, es gracias a las investigaciones que se realizaron para poder determinar que esto protegía la inmunidad de los alimentos. Al igual que el sellado al vacío. También antes no se sabía, pero después, bueno, antes estoy hablando muchísimos años antes. Después, pues ya se empezó a ver que por ahí del 1600 y algo, ya se empezó a ver que existían microorganismos, los cuales hacían que, pues, los alimentos y las personas se enfermaran, etcétera, etcétera. Bueno, eso es con respecto a la industria alimentaria. Y, por ejemplo, aquí tenemos también esta parte. ¿Ustedes qué ven en esta imagen? Con todo lo que ya les relaté de la imagen anterior. Que se mueve, ajá, ¿qué más? Que tienen todas las medidas preventivas. Ok, que tienen medidas preventivas, ¿como cuáles? Tiene los guantes puestos, el cubrebocas, la rejilla, la bata. Y pues nada más. Lo están diciendo, bueno, lo están haciendo con limpieza, ¿no? Y todos los alimentos están así en platos para conservarse, ¿no? Igual que en recipientes metálicos. Exacto, bien. Entonces aquí vemos que las personas, pues sí, están tomando estas medidas de higiene para poder colocar los alimentos en los platos, pues, indicados. Muy bien, así es, gracias. Entonces, aquí también podemos ver que se está aplicando lo que ya se sabe, las investigaciones que ya se realizaron, aquí se están aplicando. Bien,
Ahora vamos a ver según la dimensión cronológica. Empezamos por la histórica. Se emplea para reunir evidencia de hechos ocurridos en el pasado y su posterior formulación de ideas o teorías sobre la historia. Algunos ejemplos de la investigación histórica pueden ser, por ejemplo, la evolución de los métodos de la enseñanza de la historia, los conflictos políticos, el avance de la ciencia a través de la historia, no sé, etc. Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, la evolución de la educación a distancia. Este es un tipo de investigación histórica. ¿Por qué? Porque antes la educación a distancia se daba a través del correo, del servicio postal, que llegaba tu paquete de temas, supongo, no lo sé a ciencia cierta, pero supongo de libros, de material que tendrías que estudiar y tendrías que realizar algunas tareas, trabajos, etcétera, para poder enviarlos nuevamente a través del servicio postal. Después, con la aparición de la multimedia, de la radio, la televisión, los videos, etcétera, pues se empezó a enseñar a través de estos medios. Seguido de ello, conforme la ciencia, la tecnología fue avanzando, entonces ahora, o después, vino la enseñanza telemática, en donde tendríamos el hipertexto, la hipermedia. Esto quiere decir, pues, el uso, por ejemplo, de programas especializados para la investigación. Por ejemplo, no sé, ¿a cuántos de ustedes les tocó esto del famoso Encarta? O que se acuerden del Encarta, ¿no? ¿Famoso qué? Perdón, no lo escuché. ¿El famoso qué? Encarta. ¿No? ¿Ninguno? Sale. Yo soy la única. Bueno, pues era un programa para computadora que era un disco que se colocaba en la computadora y que funcionaba como el internet, obviamente sin internet, ¿no? ¿Por qué? Porque era un compendio de muchas enciclopedias en donde podías investigar información de todo tipo. Esto te ayudaba para la escuela, obviamente. Bueno, ese era otro tipo de enseñanza a través de la telemática, a través de estos programas especializados. Eran como enciclopedias dentro de la computadora, sin el uso del internet. Después, obviamente, apareció el internet y pues ya con esto comenzamos a investigar a través de los buscadores. De ahí viene la enseñanza e-learning. La enseñanza e-learning pues es lo que actualmente tenemos, que son los campus virtuales, las redes sociales, lo que estamos haciendo ahorita, las videollamadas, videoconferencias, videoclases. Todo esto es gracias a la evolución de la educación a distancia. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, pregunta? No, ninguna. No, ninguna. ¿No? De acuerdo. De ahí vamos con la investigación descriptiva. La investigación descriptiva se va a encargar de identificar las relaciones existentes entre dos o más variables. Un ejemplo de ello son las encuestas. ¿Por qué? Porque se pueden utilizar, por ejemplo, para conocer las preferencias de una determinada población en cuanto a las posibilidades de ocio, intención de voto entre los jóvenes de 18 a 25 años, de alguna región, o los medios de transporte más utilizados por los vecinos de una región determinada. Veamos, entonces, la descriptiva. Por ejemplo, aquí yo tengo estas barras de porcentaje en las que puede, por ejemplo, estar representando el 21% son adultos mayores, por ejemplo, ¿no? El 34% son mujeres adultas de entre 18 a, ¿qué será? ¿A los cuántos años ya se es mayor de edad? ¿A los 50? Mayor de edad, adulto mayor, perdón. ¿Los 50? ¿Sí? ¿No? No me acuerdo, la verdad. Sí, yo creo que a los 50. Bueno, digamos que es a los 50, entonces de 18 a 49 años. El 34% son mujeres y el 45% son hombres. Listo. Pero ¿y eso de qué me sirve?
Bueno, pues entonces, no sé, voy a ver la relación que hay entre las variables. Por ejemplo, si yo estoy preguntando, ¿cuántos de ellos se hacen cargo del hogar? Tal vez esto no esté tan bien debido a los porcentajes, pero vamos a suponerlo, ¿no? Vamos a suponer. ¿Cuántos de ellos se encargan del hogar? Pues el 21% son adultos mayores, los que se encargan del hogar, el 34% son mujeres y el 45% son hombres, se encargan del hogar. Digo, estos porcentajes están como que extra. A ver, veamos, mejor, de estas personas, ¿cuántos? Bueno, la pregunta sería, ¿cuántos practican fútbol, soccer, por ejemplo? Pues el 21% son adultos mayores. El 34% son mujeres y el 45% son hombres de los que practican fútbol, soccer. Aquí estoy relacionando más de dos variables, si se dan cuenta. Una es que jueguen fútbol, soccer. Dos, el rango de edad. Y tres, el género, sean hombres o mujeres. ¿Ya se dieron cuenta? Este es el tipo de investigación descriptiva. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ninguna. ¿No? ¿Seguros? Ujú. Michelle, Esdras, No, ni nada. ¿duda, pregunta? ¿No? No, ni nada. No, Vale. Ahora veamos la experimental. Este tipo de investigación es muy, muy padre. Bueno, a mí me gusta. Y ahora veremos por qué. El tipo de investigación experimental es la alteración de una variable experimental o de varias para determinar las causas o los efectos que puede provocar. Se debe gestionar en un ambiente estrictamente vigilado por una persona o por la persona que va a realizar el experimento. Así que, por ejemplo, una investigación experimental, no sé, en alguna etapa de mi vida universitaria, hice un experimento con plantas. Estas plantas fueron de cebada, fueron de cebada. Entonces, lo que nosotros hicimos, lo que el grupo de investigación hicimos, fue que tomamos las semillas de la cebada y las plantamos en un medio in vitro, es decir, generamos un medio rico en nutrientes, parecido al campo, parecido a pero en una gelatina, para ver cómo crecía la raíz, para ver cómo se desarrollaba, etc. Y los plantamos en botellas de vidrio, que eran largas, pues para ver su crecimiento, para poder observarlos, y sin que nosotros u otros agentes patógenos entraran al medio. Bueno, pues nosotros pusimos las plantas, pero a esto además, nosotros les quitamos o extrajimos de estas plantas, ¿cómo se llaman? Bacterias endófitas. No sé si ustedes conozcan a las bacterias endófitas, pero las bacterias endófitas se llaman así porque están dentro de la planta. Así como nosotros tenemos bacterias dentro de nuestro organismo que nos ayudan a nuestro sistema digestivo, por ejemplo, y otras que, bueno, son patógenas y que no deberían estar. Pero la mayoría de las bacterias que nosotros contenemos, todos los seres vivos contienen, todos los humanos y animales contienen microorganismos, bacterias, que nos ayudan. Así también las plantas tienen bacterias que las ayudan. ¿A qué? Pues a fijar el nitrógeno, el sulfato, etcétera, todos los nutrientes que necesita. Bueno, pues aislamos bacterias de la planta, desde las hojas, los tallos, las raíces, de varias partes de la planta. Y dijimos, es bien sabido que estas bacterias ayudan a crecer a las plantas. Entonces dijimos, bueno, vamos a sembrar las semillas de las plantas de cebada con ciertas cantidades de bacterias. ¿Para qué? Pues para ver si ayudan o no al crecimiento de la planta. Bueno,
Pues ya, hicimos nuestros experimentos, dejamos que crecieran 15 días porque la botella no nos daba para más crecimiento, la sacamos y vimos que en efecto las plantas que tenían bacterias crecían más, tenían mayores raíces o más raíces, tenían más hojas y además tenían una mayor masa, un mayor peso que las otras plantas que se sembraron normal o que no tenían ningún nutriente en el medio. ¿Vale? Entonces, este es un tipo de investigación experimental. De hecho, aquí el ejemplo que viene dice, un ejemplo simple de investigación experimental sería si tomamos dos plantas similares y a una le aplicamos un sustrato nutritivo y a la otra no. El objeto es comparar el efecto que puede producir el sustrato a la hora de acelerar su crecimiento. Es lo mismo que hicimos, pero con bacterias endófitas. Así que, miren, aquí les puse la imagen de lo que nosotros hicimos. Estos son plantas a 15 días, o sea, son solo 15 días de crecimiento. Plantas de cebada a los 15 días. A es el blanco, es decir, a quien no le pusimos ninguna bacteria, así la dejamos. Y si se dan cuenta, son más pequeñas y con menos hojas que las demás, a las que sí les pusimos bacterias. A la imagen de él le pusimos 1.5 base 10 a la 5 o a la 8. No, a las 5 células por mililitro, o sea, fue una cantidad demasiado pequeña. La imagen C fue una cantidad moderada y la imagen D ya fue una cantidad más grande. Entonces, aquí en la imagen primera o la primera imagen no lleva bacterias, la segunda lleva pocas, la tercera lleva pues una cantidad promedio, digámosle así, y la última lleva una cantidad mayor. De acuerdo a lo que ustedes pueden observar así a simple vista, ¿cuál creen que fue la cantidad de bacterias que más ayudó? En definitiva, la primera pues no, porque ni siquiera llevó bacterias. Entonces se ve más chica de hecho, y con menos hojas, y con menos raíz. De ahí, ¿cuáles creen que sí funcionaron? Que sí funcionaron. Yo creo que la segunda, ¿no? Y la cuarta. B y D. Ajá, B y D. Ok. ¿Quién más opina lo mismo o lo contrario? ¿O dicen que también? O en C, porque hay tiene mucho más raíz, ¿no? También. Yo creo que la B y la C. La B y la C. La B y la C. Yo digo que la C. ¿La cuál? La C. La C, ¿ok? ¿Quién más? ¿Quién más dice? C, B, D. ¿Cómo que C, B, D? No, alguna de las tres. No, claro, claro. Bien, pues después les digo. Vamos a dejarlo en suspenso y ahorita les digo. Entonces, vamos a ver ahora el método científico para que se queden así como que, ¿y cuál será? Pues ahorita vemos. Vamos a ver quién ganó. Entonces, ahora vamos a ver el método científico. El método científico, o dentro del método científico, yo voy a seguir estos pasos para poder reflexionar. Aquí, vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Se conoce la información existente? No es cierto, perdón, me equivoqué de proceso. Era de izquierda a derecha. Entonces, primero. El proceso de investigación. Primero debo tener claro qué es lo que voy a investigar. ¿Para qué? Para construir el problema. Siempre que nosotros queremos investigar acerca de algo, nuestro fin, la finalidad va a ser la resolución de alguna problemática. Por lo tanto, primero yo debo saber cuál es la problemática. Por ejemplo, ahorita que ha llovido, no sé, la calle de enfrente de mi casa se inunda mucho cada que llueve. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Pues porque los vecinos tiran la basura en la calle y se tapan las coladeras cuando llueve.
Esa es la problemática, ¿no? La basura en la calle. Esa es la problemática, pues la basura en la calle hace que se inunden las calles, por ejemplo. Bien, ya tengo la problemática. Ahora, ¿se conoce la información existente para definir el problema? Si yo digo que sí, entonces ya, directo, a formular hipótesis. Pero si no conozco la información para poder definir mi problema, entonces voy a realizar un estudio exploratorio, después voy a analizar lo existente al problema, y ahora sí digo, ¿se conoce la información existente para definir el problema? Ah, pues ahora sí ya puedo realizar mi hipótesis. ¿Qué es esto de información existente para definir el problema? Por ejemplo, nosotros decíamos de la inundación de las calles. Nosotros sabemos que es por la basura que se tira, entonces nuestra información ya existe, ya no necesitamos hacer ningún estudio para decir, a ver, ¿cuál es el origen de que se inunde nuestra calle? ¿Será que no se hicieron bien las coladeras? ¿Cómo se llama? El drenaje no se hizo bien el diseño. ¿Será que antes era un río y por eso se está inundando? ¿Será que la infraestructura no es buena o que, por ejemplo, ¿qué será? ¿Qué es la otra? Ay, se me fue. Bueno, o será la basura. No, pues ya sabemos que es la basura, porque si no hay basura, se va el agua y no se inunda. Pero si hay basura, entonces sí se inunda. No es infraestructura, no es el drenaje, es la basura. Ya lo sabemos. Así que voy a formular mi hipótesis. Mi hipótesis será, si los vecinos dejan de tirar la basura en la calle, entonces cuando llueva, nuestras coladeras estarán libres para dejar pasar el agua y así no se inundará nuestra colonia, por ejemplo, ¿no? Ya hice esta hipótesis. Entonces yo estoy diciendo que si no se tira basura, si no hay basura en las coladeras, estas van a estar libres para que se vaya el agua y para que la calle no se inunde. Así que ahí ya tengo mi hipótesis. Pero después de mi hipótesis, yo debo generar una justificación y unos objetivos. Mi justificación va a ser el por qué yo quiero realizar este proceso de investigación. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí yo voy a decir, bueno, pues primero que nada, ¿no? Tengo que ir de lo general a lo particular. Lo general es, las inundaciones en las calles generan que, no sé, que se acumule el agua, que los mosquitos lleguen y entonces esto puede generar enfermedades en los seres humanos, en los animales, además de que no se puede transitar, bla, 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 bla. Es por ello que en la colonia tal, del estado tal, perdón, en el estado, en el municipio, en la colonia tal, 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 se pretende que, no sé, ay, perdón. Se pretende que, no sé, diariamente se recolecte la basura debido a que los vecinos o las personas tiran la basura en la calle, o también se pretende concientizar a la población acerca de esto que se está deteriorando, etc. Ahí se da esta justificación del por qué se quiere hacer. Los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Pues limpiar las calles. Por ejemplo, ese sería uno, ¿no? Objetivos. Los objetivos se redactan con las preguntas ¿qué, cómo y para qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo estoy haciendo? Por ejemplo, gestionar la recolecta diaria de basura a través de ¿cómo se llaman estas cosas? Una carta dirigida a la presidencia. No, no es carta. Una firma de petición o una petición firmada por todos los vecinos hacia la presidencia para que la basura no se acumule. Si nos dimos cuenta, yo respondí las 3 preguntas en el objetivo. ¿Qué? Pues gestionar la recolecta de basura diaria. ¿Cómo? A través de una petición firmada por todos los vecinos dirigida a la presidencia. ¿Para qué?
para que la basura no se acumule en la colonia. Por ejemplo, ¿ya se dieron cuenta? Mi objetivo tiene estas tres partes: qué, cómo y para qué. Después, diseño metodológico válido y confiable. Aquí yo voy a realizar esta metodología de acuerdo a mis objetivos, de acuerdo a mis hipótesis, más que nada de acuerdo a mis objetivos. Entonces, yo dije que voy a gestionar que la recolecta de basura sea diaria. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, voy a reunir a los vecinos, voy a exponer estas situaciones para que veamos la problemática, para que seamos conscientes de ella, para hacer conciencia, y de ahí, pues, dar esta propuesta de hacer una petición a la presidencia y que todos estén de acuerdo para que firmen y para que se haga esta petición. Por ejemplo, ¿no? Yo diría esto. De ahí voy a recolectar mis datos. En este caso, yo necesito recolectar evidencias. Es decir, por ejemplo, no sé, en una tarde en la que no esté lloviendo, pero que haya mucha basura en la coladera, entonces le voy a tomar una fotografía para tener evidencias de que las calles están repletas de basura, por ejemplo. Y después, cuando llegue la lluvia, voy a tomar fotografía para que se pueda observar que se está inundando gracias a la acumulación de basura. Otra recolección de datos, pues, van a ser las firmas de todos los vecinos en la requisición, no, en la petición que se está haciendo a la presidencia. Esa sería otra recolección de datos. La evaluación, análisis e interpretación. Bueno, de acuerdo a todo esto, ahora yo voy a realizar esta petición. Vamos a ir a la presidencia, vamos a dejar nuestra petición y vamos a esperar la respuesta. ¿Cómo voy a evaluar? Pues, no sé, ya en la presidencia ya me dieron el sí, ya me trajeron ya vienen diariamente por la basura, ya no hay basura en la calle, y comienza a llover otra vez. No hay basura en la calle. Se inunda de nuevo. Ahora, lo que yo sabía acerca de la basura era del todo verdad. ¿O no? No, no del todo, porque es una hipótesis. Exacto, es una hipótesis, pero ¿qué pasó? Se volvió a inundar, a pesar de que ya habían recogido toda la basura. Por lo tanto, también es un problema de infraestructura. ¿De acuerdo? Así que voy a reportar mis evidencias y voy a publicar mis resultados. Y reportar los resultados, ¿no? Sería el último método, ¿no? Reportar el resultado que dio. Exacto. Entonces, esos son los resultados que yo obtuve, que sí en parte era la basura, pero también es la mala infraestructura. Entonces, ahí ya debo hacer otras peticiones, otro tipo de asuntos. Bien, ahí. Bueno, aquí. Este es el reporte, bueno, no es el reporte, es el resumen, muy resumido, de la investigación que nosotros realizamos, lo de las plantas que les había dicho. Ya ven que les había dicho que les iba a decir después. Pues bueno, se llama Evaluación del efecto de la concentración de la cepa 2H1 aislada de Jordan vulgare, que es la cebada, y la fuente de fósforo mediante pruebas in vitro en el crecimiento de la planta. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que vamos a probar en cada planta diferentes concentraciones de bacterias que hemos aislado para saber si les ayudan o no a fijarse, bueno, a crecer mediante la fijación del fósforo. Entonces, aquí la cepa 2H1, pues la llamamos así porque era de la planta 2, de la hoja 1. Así se llamó por eso, 2H1. Porque eran varias plantas, eran varias hojas, eran varios tallos, y entonces la que resultó mejor pues fue la 2H1. Esa fue una investigación previa, esa fue otra investigación. Pero bueno, entonces aquí están los autores o colaboradores que estuvieron colaborando, que estuvieron investigando acerca de esto, ¿sale? Entonces, de ahí, pues ya
a qué carrera pertenecen y en qué universidad. De ahí vamos a la introducción. La introducción, pues va a ser esta información acerca de lo que estamos investigando. Por ejemplo, aquí tenemos: el fósforo es uno de los principales elementos en las plantas. Sin embargo, en algunos suelos no se encuentra en forma soluble y no puede ser asimilado por dichas plantas. Se han encontrado microorganismos capaces de solubilizar los fosfatos, entre ellos las bacterias endófitas solubilizadoras de fosfato, que se llaman BESC, las cuales habitan los tejidos internos de las plantas. Esta es nuestra pequeñísima introducción de por qué estamos investigando, o más bien no del por qué, sino de la importancia de las bacterias endófitas solubilizadoras del fosfato. Y aquí tenemos un pequeño mecanismo de cómo funciona y bueno. De ahí nos vamos al objetivo. A la justificación. Introducción, justificación y después objetivo. Entonces, introducción, justificación. Aquí dijimos que es el por qué. Entonces, aquí empezamos con: México es un importador neto de cebada por la deficiencia en su producción debido a diversos factores, principalmente la disponibilidad de nutrientes, que eso es lo que nos atañe a nosotros, como el fósforo, que se encuentra en forma insoluble en el suelo, por lo cual se busca evaluar el efecto de la cepa 2H1 en el desarrollo del cultivo. Aquí ya dimos el por qué estamos investigando esto. Primero dimos a conocer desde lo general a lo particular. Desde México es un importador neto de la cebada debido a su baja producción por diversos factores, lo que nos lleva a la disponibilidad de nutrientes. Ya vamos más encaminado a lo que nosotros estamos investigando. Y específicamente el fósforo, que es a lo que nosotros vamos, por lo tanto vamos a investigar a esta cepa en el crecimiento. Y ya llegamos a lo que nosotros ya estamos objetivamente investigando. De ahí, el objetivo, recordemos, que, ¿qué preguntas va a responder el objetivo? ¿Se acuerdan? Es cómo, qué y por qué. No. No. ¿Qué? ¿Qué, por qué, para qué, cómo y cuánto cuesta? No, esas son las preguntas para la metodología, para el proceso de investigación. No. Las preguntas para el objetivo son: ¿qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Son 3 preguntas para el objetivo. Para el objetivo son: ¿qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Atentos, porque ustedes van a ser objetivos, ¿eh? ¿Para dónde? No. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Ok. Para una investigación que van a hacer. ¿Para qué, cómo y qué? No. El orden es: ¿qué? Ajá. ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Para qué? Veamos cómo las respondí aquí, o las respondimos aquí. ¿Qué? Evaluar el efecto de la concentración de la cepa 2H1 aislada de Cordium vulgare, que es la cebada, y la fuente de fósforo. Hasta ahí ya respondí el qué. ¿Cómo? Mediante pruebas in vitro. Ese es el cómo. Bien, entonces les decía que ¿qué? Ya lo respondí. Evaluar el efecto de la concentración de la cepa 2H1 aislada de Cordium vulgare, que es la cebada, y la fuente de fósforo. Hasta ahí es el qué. ¿Cómo? Mediante pruebas in vitro. ¿Vale? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues mediante pruebas in vitro. ¿Y para qué lo estoy haciendo? Para determinar el mayor crecimiento de la planta. Ahí ya respondí mis 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ya. Sí, de acuerdo. Vale. Entonces, ya tengo el qué, cómo y para qué. De ahí ya voy a la metodología. En este caso aplico esta metodología. Que primero, pues debo hacer el cultivo del preinóculo. Esto tiene que ver, les digo, con las investigaciones pasadas, los experimentos anteriores que se hicieron a esta investigación, para poder determinar pues nuestra cepa o nuestras bacterias que íbamos a utilizar. Entonces, cultivábamos nuestro
nuestra cepa de bacterias. Después, evaluación in vitro en diferentes concentraciones, que es lo que vimos en la imagen anterior, de la cepa 2H1, y todo esto es por triplicado, es decir, 3 veces esta concentración, 3 veces esta concentración, 3 veces la tercera concentración, por lo tanto son 9 pruebas, pero aparte, 3 veces la que no lleva ninguna bacteria. Así que ya serían 12 evaluaciones in vitro. De aquí vamos a la evaluación in vitro con fuente de fósforo soluble e insoluble. Entonces, además de estas 3, voy a tener de estas 3 con fuente, bueno, 4 por el blanco, con fuente soluble y con fuente insoluble. Ya son 4 y 4, son 8 por 3. Ya van a ser, ¿cuántos? 4, 12, 24, ¿no? 24 más el blanco, no sé, pues ya contamos el blanco. Sí, 24. Y, bueno, y el blanco que no tiene fuente de fósforo, serían 27. Son 27 frasquitos ahí. Y de ahí vamos a incubarlo a 28 grados Celsius durante 15 días, que es lo que les mencionaba, que fue el crecimiento durante 15 días, porque no se podía más tiempo. Determinación de longitud radicular, área foliar y peso total. Ya cuando crecieron 15 días, pues la sacamos del medio, medimos su longitud radicular, es decir, cuánto medían sus raíces y cuántas raíces tenían, su área foliar, es decir, el área de las hojas, y el peso total, obviamente medimos su masa. De aquí elaboramos curvas de crecimiento, y es lo que tenemos justo aquí en resultados y discusión. Aquí tenemos la figura 1, donde muestran las curvas de crecimiento de la cebada a diferentes concentraciones. La figura 2 es la que les presenté. No es cierto, yo les presenté creo que esta de aquí. Bien, donde se presentan las plantas a los 15 días. Entonces, aquí tenemos la curva de crecimiento donde esta de aquí arriba es el blanco. Creció muy rápido, pero de ahí le sigue la concentración más baja, y de ahí le sigue la de concentración más alta junto con la de concentración media. En el gráfico se observa que el control emerge al 6º día en comparación a la cepa 2H1 que emerge al 3er día. Entonces me equivoqué, no es cierto, es la de, perdón, primero crece más rápido la de la concentración media, es decir, la C. Los que dijeron C estuvieron correctos. Entonces, la de concentración promedio o media. Ahí podemos ver todas estas escalas y todas estas gráficas de crecimiento en donde me dicen que la cepa, o más bien, no la cepa, la concentración media fue la mejor a diferencia de las demás. En conclusión, se llega a que la cepa 2H1 en una concentración de 1.5 base 10 a la 8 células por mililitro y en un medio con fuente de fósforo insoluble, que es lo más importante aquí, que fue en una fuente insoluble, no soluble, sino insoluble, que es algo que ayudan las bacterias, se permite alcanzar el mayor crecimiento vegetal de la cebada. Eso es lo que se logró, ¿sale? Entonces, de aquí pues ya vamos con las referencias, en donde ponemos quiénes o en base a qué artículos, a qué investigaciones, a qué revistas encontramos la información necesaria para nuestros métodos, para lo que nosotros hicimos, ¿de acuerdo? Y eso es como nosotros obtuvimos esta investigación experimental. Esta es la investigación experimental. ¿Sale? ¿Hay alguna duda o pregunta hasta aquí? No. ¿No? ¿Segurísimos? Seguro. Bien. Ahora veamos las etapas del método científico. Vamos a ver que cualquier niño conoce el método científico. Primero, va a observar con curiosidad. Ante todo y siempre está la observación. Como les decía, por ejemplo, en la problemática de que se inunden las calles,
Primero es que se está observando, se observa que se están inundando las calles, ¿sale? Entonces, ahí ya tenemos la observación. Después, formula una hipótesis. Pues, ¿por qué se están inundando las calles? Bueno, puede ser, o las calles se inundan debido a la basura que se está generando y acumulando en las coladeras. Las que tapan estas, la que tapa estas coladeras y, pues, no permite el flujo del agua. Por eso se inunda. Después realiza una experimentación. En este caso, nosotros podemos limpiar las coladeras cuando está lloviendo o antes de que llueva, limpiar todas las coladeras y ver si realmente eso es lo que ayuda a que no se inunden. Analiza los datos, analiza sus resultados y revela su descubrimiento, es decir, lo comparte con alguien más. Obtiene el conocimiento, lo publica y comparte sus resultados para que alguien más pueda replicar este mismo método con los mismos pasos. El método científico ya está establecido, son estos pasos. ¿Sale? Bien, el método científico es un procedimiento adecuado para obtener conocimientos ciertos sobre un determinado tema. El método pues va a definirse como el camino a través del cual se alcanza un fin. Eso ya lo habíamos visto. Y la investigación científica tiene como base al método científico, que es lo que acabamos de ver en esta imagen. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ustedes van a hacer en la actividad que les voy a subir a la plataforma es una problemática, buscar una problemática. Ya la de la basura y de que se inundan las calles, esa ya no, esa yo ya la hice. Ya no. Otra, ¿vale? Busquen otra problemática. Y también van a hacer lo mismo, van a decir, pues la problemática es tal, es esta. Y yo, mi hipótesis es que si sucede esto, entonces es por eso que será esta cuestión o esta problemática. ¿Qué puedo realizar? Pues puedo hacer tal cosa. Ya no les doy otro ejemplo porque entonces les voy a decir que ese ejemplo tampoco. De ahí, pues los resultados que podré obtener son estos y ese sería mi método científico. ¿De acuerdo? Así que vayan viendo, observando qué problemática podrían estudiar para poder aplicar el método científico. ¿De acuerdo? Bien. De acuerdo. Nos vamos al ad baculum. Ad baculum es recurso a la fuerza. El recurso a la fuerza, pues para emplearlos se requieren dos requisitos. Primero, carecer de argumentos y segundo, disfrutar de algún poder. Esto se da más en las personas que llegan a algún cargo pues, superior, pero que no tienen ningún conocimiento ni de su área ni de ninguna otra parte. Y con esto no quiero decir que todas las personas que llegaron a un cargo superior sean así, no. Hay algunas que aún teniendo el conocimiento ejercen este tipo de es un tipo de recurso a la fuerza que ocupa el poder. Es decir, por ejemplo, yo digo, no creo que ni siquiera se ve. ¿Esto de qué color lo ven? ¿Cuál? Uy. ¿Vino? Uy, ¿lo ven? De color vino. Color vino, ¿no? ¿Perdón? Color vino. Pues yo digo que es verde. Entonces es verde. Porque tú lo dices, ¿no? O sea, es como un pensamiento. Pero pues yo soy la maestra. Es como el ejemplo, ¿no? Lo que tienes que hacer, aquí tienes que hacer lo que se diga porque lo digo yo. Exacto. Ese es el recurso a la fuerza. Es decir, yo por gozar un poder, en este caso por ser la maestra, yo digo que es verde y punto, es verde. No me importa si es vino o rojo o lo que tú quieras. Es verde y se acaba. ¿Por qué? Porque puedo ejercer poder y no estoy argumentando, simplemente digo, porque es verde y punto. Pero no, sí, es vino. Ya, dejamos eso a un lado, sí, es vino. Entonces, ahí tenemos ese recurso a la fuerza que ocupa, o más bien, que no da argumentos y que ocupa el poder para ejercer su pensamiento, como lo decía Darío, el uso del autoritarismo, aquí se da. También se reemplaza la razón por el miedo.
Y aquí yo pongo este ejemplo, aunque se da también al revés, de por ejemplo, en una relación, que la mujer le dice, si no, no sé, ¿qué le puede decir? A ver, ustedes que son expertos en eso. No sé, si Si no me, no, si no me compras algo, te yo, dejo, ¿no? no, sí, no, Bueno, está bien. No somos así, pero bueno. Si no No haces la sé. tarea, te voy a castigar. Bueno, eso ya es como de mamá a papá, de mamá a hijo, pero sí también. Sí, sí, también es recurso a la fuerza. Entonces, se reemplaza la razón por el miedo. yo es Les igual. decía, sí. ¿Vale? Ya tengo una que es muy específica, A ver, dígame. que si no le dejas de hablar a tu amiga, tú y yo terminamos. No se la han aplicado, ¿no? Usted ha escuchado de eso. No, ¿verdad? No, no, claro, es una suposición, ¿verdad? Pues vaya a decir, no, pues de seguro ya te la aplicaron, ¿no? Mira. Es No, una suposición, supongamos. Ah, bueno. un supongamos, ¿no? Un supón tú que te dicen así. Ah, bueno, sí, bueno. Pero sí, sí llega a ocurrir. Entonces, ahí se reemplaza la razón por el miedo. Miedo a perder a la persona, miedo, por ejemplo, en el caso del ejemplo de Darío, miedo a que lo castiguen, al niño que no hace su tarea, o sea, ahí se reemplaza la razón por el miedo, en lugar de decir, por ejemplo, mira, por ejemplo, lo del niño, debes realizar tu tarea, ya que esto te va a ayudar a tener más conocimiento y vas a crecer en un futuro, te va a servir, bla, 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 y convencerlo a partir de argumentos válidos, no solamente de porque te voy a castigar y o la parte de la pareja que no le ha pasado, pero que sí ocurre, que les dice que si no dejas de hablar con tal persona o tal amigo o amiga, pues te van a dejar. Entonces la razón es, pero si fue él o ella mi amiga antes que tú, entonces ¿cómo es posible que me pidas eso? Bla, 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 ¿no? También el ad baculum es apelar a la fuerza para establecer una verdad o inducir una conducta, no da razones, que es lo mismo que ya hemos platicado. ¿De acuerdo? Y aquí pues pongo al buleador y a la persona buleada, en donde a partir de que es una persona grande, que tiene más poder físico, pues impone sus reglas, impone miedo a las personas que se dejan y que están más pequeñitas ¿de acuerdo? Hasta aquí. Sí, ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna duda. No, ni una. ¿No? Pues, ¿qué creen? Que también hemos terminado la clase de metodología de la investigación. Genial.